y lamentablemente está perjudicando en gran medida al fútbol. Bueno, es un gusto tenerte, Juan Luis. Mire cómo lo esperan. Qué bien, muy bien. ¿Quiénes son estos? Cantemos al amor, los prisioneros. Los prisioneros. Buen grupo de rock latino. Muchas gracias, Raúl, Carlos, un gusto estar con todos ustedes. Sí, realmente lo que ustedes señalan, estamos un poco con los que vemos el fútbol con conjuntivitis, con esa patada china que está afectando a gran parte de Ecuador. También al fútbol le afecta porque lo estamos viendo con esas gafas oscuras que a veces las personas que lo sufren tienen que vivir. Viendo el fútbol a medias, pudimos ver, por suerte, a los equipos del astillero, pero lo que señalaba Raúl, lo que señalaba Carlos, lo que pasó con Aucas, lo que pasó con Liga y Cuenca, salvo nos quedamos con los goles. Y es una situación que realmente afecta al aficionado sobre todo, porque nosotros en algún momento podemos conseguir las imágenes, revisarlas y comentarlas, ¿no? Pero el hincha también quiere ver el fútbol y se sienten con las manos atadas. El fin de semana, uno en la casa con el control remoto tratando de ver dónde estaba el partido. No se puede. Y era desesperante. Así que bueno, como lo dijo en algún momento Diego Armando Maradona, la pelota no se debe manchar. Creo que lo más lindo es hablar de fútbol, de que comenzó el campeonato pese a que no tenemos al 100% las transmisiones, pero lo bueno es que ya vimos fútbol, ganaron los equipos de astillero y creo que podemos hablar mucho de eso, ¿no? Y vamos a hablar porque nos vamos a meter en el programa ya, vamos a ir con un primer video y vamos a desarrollar un comentario con respecto a que vamos a exponerle a todos ustedes. Adelante, por favor. Emelec tuvo una gran presentación ante el Nacional en el Estadio Olímpico Atahualpa. Los millonarios supieron hacerse fuertes ante un buen juego del conjunto militar y dominaron los tiempos del partido. Una gran actuación de Brian Angulo le dio los 3 puntos al vigente campeón del torneo ecuatoriano. ¿Cuáles fueron las claves de la victoria del conjunto millonario? Bueno, muy bien, ahí estaba entonces el tema que vamos a tocar en el inicio de este programa. El triunfo logrado por parte del equipo de Emelec, con la presencia muy buena de Angulo, de Brian Angulo, un jugador que está reiterando lo que hizo en la finalización del campeonato anterior, donde mi criterio y mi enfoque futbolístico fue determinante para la obtención del título. Y que está reeditando todo lo que hizo anteriormente en este torneo año 2018. Digo esto porque en el primer partido, en el debut de Emelec en el campeonato, logra 2 goles que le dan a la postre las posibilidades de traerse los 3 puntos. ¿Cómo viste el partido, Carlos? A ver, fue uno de los partidos más agradables que vi. Vi 3 en realidad. Lamentablemente no pude ver más. No se me permitió ver más. Nacional... Si analizamos el partido como tal, Nacional arrancó bastante bien, pero Emelec metió muchas de sus individualidades en el partido, en un muy buen nivel, en un alto nivel, y eso significó que consiguieran 2 goles. ¿Qué pasa? Que Emelec continúa jugando a lo mismo. Es un equipo intenso, un equipo que va hacia adelante, que propone juego en campo rival. Creo que hubo alto nivel individual en Pedro Quiñones, que era una de las dudas que por ahí tenía la gente de Emelec. Tenía que reemplazar a un jugador como Fernando Gaibor. Y eso es una responsabilidad grande. La supo manejar bien Pedro Quiñones, porque se disimuló la ausencia de un iniciador, de un tipo que cortaba fútbol y que se daba licencias para ir al arco rival. Pedro, con toda su experiencia, cortó fútbol, estorbó, corrió, inició, se dio licencias también para ir a campo contrario. Entonces, Pedro cumplió a cabalidad con la tarea que seguramente le encomendó su entrenador. Después terminó fundido, al minuto 70 y pico del partido, terminó ya sin gas, lo cual es bastante normal porque había de alguna manera que pagar tributo a todo el esfuerzo que había hecho. Encontró una gran figura en Angulo que me parece que termina marcando la diferencia entre uno y otro equipo, porque el Nacional también tuvo chances para poder convertir. Lo que pasa es que Nacional tenía a un Angulo distinto, tenía a Daniel Angulo, no tenía al Cuco Brian Angulo. El Cuco Brian Angulo ha evolucionado tanto en su capacidad técnica que ahora es un tipo muy frío para definir. Tuvo 3, metió 2. 3 o 4, metió 2. Metió el 50% por lo mínimo
de las opciones de gol que creó Emelec en los pies, lo cual es un número muy grande. Yo creo que Emelec incluso puede mejorar aún más, porque el partido, bajo mi criterio, de Burbano no fue bueno. El partido de Ayrton Preciado no fue del todo agradable para él. Yo lo he visto jugar muchísimo mejor a Preciado. Y aún así, creo que Emelec, con 2 o 3 elementos en callejones centrales, logró hacer funcionar a su equipo. O sea, el bajo nivel por ahí de 2 o 3 piezas en el cuadro azul no significó que Emelec en su funcionamiento colectivo se resienta. Doblegó a un rival muy complicado. Yo no sé cuántos equipos van a ir y ganar la Nacional allá, sí, según lo que yo vi. Estoy de acuerdo contigo. Y quiero apuntar también que hubo algunos jugadores, caso Preciado, por ejemplo, que jugó con la conjuntivitis. Jugó con conjuntivitis, sí. Sí, estaba bien. ¿Viste el partido, Juan? Sí, concuerdo con lo que dice Carlos. Adicionalmente, creo que los equipos de fútbol normalmente cuando van a la altura tienen que armarse de atrás hacia adelante. Emelec tiene una defensa que ya se nota la experiencia, el saber leer las jugadas. Se nota en Paredes, se nota en Guagua, se nota en Bagüí. Tal vez un poquito más tiene que irse acoplando Mejía. Pero lo interesante es eso. Normalmente veíamos hace un par de años cuando lo atacaban al Emelec en la altura, sobre todo le costaba mucho. Creo que ahora ha encontrado un orden en la defensa, si bien es cierto, con la llegada de Francisco Silva eso va a mejorar un poco más. Y lo mismo, en el medio campo, a mí me gusta mucho más el despliegue que tiene Pedro Quiñones. Lamentablemente creo que los años ya comienzan a pesar un poquito y no te da para poder aguantar los 90 minutos a ritmo que impone Pedro Quiñones. Incluso siempre lo he señalado, a mí me gustaba mucho la recuperación que tiene Pedro Quiñones y las salidas rápidas que él tiene, esos cambios de frente. Muy similar a Gaibor, con la diferencia que Gaibor no tiene la recuperación que tiene Pedro Quiñones, pero bueno, Gaibor tiene otras características diferentes. Que sabe más con la pelota, así es. Más técnica, ¿no? Sin embargo, creo que para este Emelec la presencia de Pedro Quiñones es vital, a no ser que llegue un jugador de similares características a las que dejó Fernando Gaibor. Sí, inclusive a mí siempre me gustó Pedro. Siempre me pareció un buen jugador. Sí, lo que pasa es que él tuvo muchas lesiones el año anterior. Sí. También me parece que producto de esas lesiones termina perdiendo el puesto. Una vez que ya se encontraba recuperado, había encontrado quizás el entrenador ya una manera distinta para poder actuar. Él, creo que Arias se siente muy cómodo teniendo un volante tapón, un volante de esos 5 clásicos que no se despegaban mucho de la línea defensiva y un volante mixto. Hoy Pedro ya es más bien un volante mixto que como inició su fútbol. Pedro inició su fútbol siendo volante central clavado, sí, de esos que raspaban mucho. Bueno, sí. Pedro evolucionó y ahora se convirtió en un 8 prácticamente. Corre, quita, sí, pero cuando tiene la pelota en los pies es capaz de tirar un pase a 25 metros. El primer gol fue una pelota colocada muy bien. Fue una belleza de pase el de Pedro Quiñones. Entonces, yo creo que ese estilo que encontró Arias y que benefició a Emelec lo perjudicó individualmente a Pedro. Yo particularmente siempre creí que la dupla de volantes centrales que mejor le sentó a Emelec en el mejor momento que yo vi de Emelec, que fue el de Quinteros, en el 2013, 2014, fue Pedro Quiñones, Fernando Gaibor. 2 tipos que eran muy dinámicos, quitaban, repartían, se iban, se entendían a la perfección. Bueno, en su nueva idea, el entrenador que llega, que es Arias, encontró una nueva fórmula. Esa fórmula le dio resultados, entonces tenía que apegarse a eso, porque era de las cosas que le terminaban pidiendo pues a Arias. Hermano, quédate con un 11. Le decían, deja de cambiar tanto. En la historia del fútbol no hay un equipo que haya logrado grandes cosas que no se repita. Y entonces, bueno, apegándose mucho a esa lógica, Arias encontró un equipo y trató de no modificar